Entonces vamos a la palabra. He querido hacer una alerta profética y eso es lo que pues hemos titulado estos últimos domingos. Hoy sería el cuarto domingo desde que empezamos, pero he querido empezar estos mensajes de alerta profética con algunos temas que son señales de verdad para los últimos tiempos, pero que generalmente no se tienen muy en cuenta. Y a veces cuando se habla de lo profético para los últimos tiempos, se centra mucho en Mateo 24, en lo que dice Mateo 24, y pues sí es una guía, pero se olvidan cosas demasiado importantes que son señales y que son alerta profética para este tiempo. Y he querido hacerlo empezando primero por esos temas. Uno, empezamos con sabiduría, que en verdad es algo que debemos todos los días en nuestras oraciones pedirle al Señor sabiduría. Ustedes ya saben de qué viene acompañada la sabiduría. Entonces ya lo hemos enseñado aquí. Siempre que le pedimos sabiduría al Señor, el Señor también nos añade riquezas, amén. Y no solo pensemos en platica, sino riqueza en todos los sentidos, o sea, salud, una vida emocional bien, muchas cosas que nos da el Señor con esto, con la riqueza que Él nos añade. Y después tocamos el tema también el domingo anterior de los anticristos, ¿cierto? Porque a veces se habla mucho del anticristo, que es el último gobernante mundial, pero nos olvidamos que hay muchos anticristos en el mundo, y para el fin de los tiempos, para los últimos días, que son los que estamos viviendo, no se tienen en cuenta, y a veces muchos o podemos caer en eso de incluso convertirnos en un anticristo, amén, según la palabra que hemos ya estudiado. Y hoy quiero hablar sobre un tema también, otra señal para estos finales tiempos, y la he titulado creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Seguimos con la versión PDT de la palabra de Dios para todos. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, estos que estamos viviendo, algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Amén y amén. Entonces, como les decía, el domingo anterior hablábamos de los anticristos y aprendíamos o recordábamos que los así llamados anticristos son los enemigos de Dios, amén, los que se hacen enemigos de Dios. Y veíamos cuatro principalmente. Uno, los falsos maestros. En los falsos maestros recordemos también que son los falsos cristos, amén, aquellos que se hacen pasar por Cristo. Dicen, es que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Iglesia, nosotros tengámoslo por seguro, tengámoslo claro, clarito. No vamos a necesitar que nos digan, mire, ahí está el Mesías.
No lo vamos a necesitar. Eso pasó en su primera venida, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Eso pasó. Pero ahora en esta segunda venida no vamos a necesitar, o para el rapto no vamos a necesitar que nadie nos diga: mire, está sucediendo el rapto, mire, el Señor está allí, el Señor está allá, está en X templo, o está allá en la montaña, o está en el desierto, o esté. No necesitamos eso. Si alguien viene a decirnos: mire, el Señor llegó y está en tal parte, entonces esté completamente seguro que es mentira. No nos dejemos engañar, amén. Porque mira que a cuántos han engañado personajes que se levantan diciendo que son Jesucristo, que son el Mesías, y engañan y les quitan todo y acaban hasta con la familia y todo. Entonces no nos dejemos engañar, mis hermanos. El día que Jesucristo regrese va a ser evidente para los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque en nuestra alma vamos a oír esa trompeta que nos va a dar la mayor alegría que hayamos podido tener nosotros. Recuerde la mayor alegría, lo que más le haya dado emoción en su vida. Cuando escuche esa trompeta, si el Espíritu Santo está en su corazón y está en obediencia, y estamos en obediencia, eso no nos va a asustar, no, va a ser una alegría, una felicidad indescriptible, y no vamos a tener ni tiempo de nada, porque nos vamos a ver frente a frente, cara a cara con el Señor. Amén. Así que entonces no nos dejemos engañar. Y también dentro de los falsos maestros que aparecerán en estos últimos tiempos por millares, las redes sociales están inundadas de falsos maestros. También están los falsos pastores. Amén. Los falsos pastores. Hoy cualquiera abre un canal de YouTube o de cualquier red social de estas y dice: soy pastor, y empieza a decir un poco de barbaridades y van adquiriendo seguidores por montones. Entonces el Señor me ponía esto, mis hermanos, para advertirlos, para advertir a la Iglesia Manantial de Bendición, a esta congregación que es parte de la Iglesia del Señor. Entonces tenemos que estar muy atentos. Y segundo, veíamos los falsos profetas. Amén. Ya dijimos cómo los probamos. Quien lo quiera saber, que no estuvo el domingo anterior, en el video de nuestro canal de YouTube del domingo anterior, ahí está los falsos profetas. Y a la vez esto sirve para probar quiénes son falsos maestros y quiénes son falsos cristos y quiénes son falsos pastores. Amén. Entonces los falsos profetas. También miramos los falsos creyentes, ¿cierto? Porque hay muchos que dicen que son creyentes, ¿cierto? Pero la verdad es que su comportamiento los delata, porque no hacen lo que dice la palabra de Dios, sino que hacen lo que a ellos mejor les parece, ¿cierto? Entonces, y también aprendimos que el objetivo de estos enemigos de Dios es principalmente tres cosas, ¿cierto? Una, insensibilizar, o sea, cauterizar nuestra conciencia, adormecer nuestra conciencia, que vayamos perdiendo la dimensión de lo que es bueno y lo que es malo, y que nos parezca que lo bueno es malo y lo malo es bueno. De eso se trata la insensibilización que están haciendo por los medios. Ya veíamos qué medios o cómo lo hacen. En segundo lugar, el objetivo de estos anticristos es normalizar lo anormal. Algunos no saben que están siendo usados por Satanás, otros lo saben muy bien, pero algunos no lo saben. Entonces, normalizar lo anormal, lo que decíamos, lo malo bueno, lo bueno malo, bueno. Y tercero, condenar a quien piensa
diferente a ellos. Amén. Eso es como un resumen de lo que hemos estado viendo, de lo que vimos. Y estos 4 tipos de anticristo, a estos 4 tipos de anticristo es que se refiere Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que lo acabamos de leer, que dice: esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, o sea, de esos anticristos, dice, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Es como si en serio, ¿no?, hubieran agarrado una barra de hierro y la ponen al rojo vivo y llegan y se la meten en el cerebro. ¿Cómo queda el cerebro? Cauterizado, y es un ente. Queda un ente que no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni nada. Entonces tenemos que estar atentos, iglesia. Y a veces estos mensajes no son de los que gusten más a la mayoría, pero al que está avivado le gustan estos mensajes, mis hermanos. Entonces, hoy voy a mencionar otra señal profética para los últimos tiempos que estamos viviendo, y es la que he llamado creyentes incrédulos. ¿Quiénes son? ¿A qué me refiero cuando digo creyentes incrédulos? Entonces volvamos a leer Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1. Dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos ¿qué? Se apartarán de la fe. En algunas versiones dice apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es apartarse de la fe. Dice: algunos se apartarán de la fe. Ahora, para uno apartarse de algo, ¿qué tiene que haber pasado? Haber estado en ese algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, para uno dejar la fe es porque ha tenido fe. Para poder dejar algo es porque lo ha tenido, ¿cierto? Entonces dice, algunos en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten, porque esos anticristos, algunos sabiéndolo, otros no, han sido tomados por espíritus malignos, que son los que le mienten a la gente por medio de las personas. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, iglesia, que nuestra guerra no es contra las personas, no es contra los seres humanos. Hay una versión que dice: no es contra sangre y carne, no es contra las personas, sino contra espíritus engañadores. Amén. Esa es la guerra contra nosotros, que tenemos que tener en cuenta, no es contra las personas. Entonces, por eso la palabra nos dice: les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Seguirán enseñanzas de demonios. Entonces, los creyentes incrédulos son aquellos que, siendo creyentes, se apartaron de la fe, dejaron de creer, se volvieron incrédulos. Estos son diferentes a los falsos creyentes y a los verdaderos mundanos que hablamos el domingo anterior. ¿Lo recuerdan los que estuvieron? Dijimos que habían anticristos. Unos eran los falsos creyentes y otros eran los verdaderos mundanos. Los falsos creyentes son aquellos que dicen ser cristianos, pero que con su manera de vivir demuestran que no lo son, ¿cierto? Esos son los falsos creyentes. Los verdaderos mundanos son aquellos que nunca han sido cristianos, nunca lo han sido, nunca han sido creyentes.
A veces dicen yo creo en Dios, pero es falso porque viven como si Dios no existiera. Ni le predican a nadie de Dios, ni nada. O sea, es un decir simplemente. Es un decir simplemente. Entonces, en cambio, veamos qué dice la palabra de los creyentes incrédulos. Entonces, claro, ¿cierto? Los creyentes incrédulos son personas que han creído, pero que por alguna razón se apartaron, dejaron de creer, se dejaron convencer de estos espíritus que están en los anticristos que hemos estado hablando. Amén. Bueno, entonces dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 20, y dice así: ellos escaparon del mal que hay en el mundo. Cada vez que nosotros aceptamos, el día que aceptamos a Cristo, que lo recibimos en nuestro corazón y nos volvimos cristianos, nos volvimos creyentes, entonces escapamos del mal que hay en el mundo. Como dice la palabra aquí, cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, nosotros igual escapamos del mundo, del mal del mundo, cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Entonces recordemos esto: los creyentes incrédulos un día aceptaron al Señor. Fueron personas que un día incluso estaban comprometidos con las cosas de Dios. Algunos fueron servidores muy fieles, algunos predicaron la palabra, algunos repartieron, regalaron Biblias. Mira, esto es triste. Personas que veíamos avivadas, que incluso animaron a otros. De pronto vieron a algunos que estaban como queriendo descarriarse y se fueron y le dijeron: no, ¿cómo se le ocurre? Vuelva. Y esto, fueron creyentes que podemos decirlo entre comillas fieles, que uno decía están convencidos de la verdad, pero se dejaron atrapar, se dejaron engañar del espíritu del engaño que hay hoy sobre el mundo, el espíritu del anticristo. Ya está en acción. Y ese espíritu del anticristo, que es el mismo espíritu de Satanás, convence a muchos. El enemigo utiliza la enfermedad para convencer a muchos de que Dios no existe, de que Dios no es real, de que Dios es malo hoy. Las situaciones económicas, utiliza nuestros errores, los mismos errores que nosotros cometemos y los males que nosotros mismos nos hemos buscado, los utiliza Dios para después convencernos de que Dios no existe, de que Dios es malo. Y hay una advertencia ahí en el versículo 21 de 2 de Pedro. El capítulo 2 dice: hubiera sido, mire qué tremendo esto, iglesia, hubiera sido mejor para ellos nunca, para ellos no haber conocido nunca el camino correcto. Oh, ¿qué dice la palabra? Era mejor que nunca hubieran creído. Era mejor que siempre hubieran seguido siendo mundanos, pero no haberle conocido y haber saboreado y haber deleitado la presencia del Espíritu Santo y luego haberse apartado de la presencia de Dios, haber abandonado la fe.
Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de justicia. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho, y esto es fuerte: el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Tremendo, ¿cierto? Yo creo que muchos lo hemos visto. Perro come, 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 se sacia y sigue comiendo porque hay comida ahí. El perro es diferente al gatico. El gatico ahí come, se come lo necesario y se va, y hasta que le vuelva a dar hambre. Pero el perro puede estar lleno y sigue comiendo. ¿Y qué hace? De pronto se empalagó, y va y devuelve todo lo que se ha comido. Y a veces como que intenta devolverse y ve ese, uy, no, y vuelve y se saborea, y suena feo, ¿cierto? Pero eso es lo que está diciendo la palabra. Y eso es lo que pasa, iglesia, cuando hemos conocido al Señor, que nos rescató de la inmundicia en que vivíamos, de la mentira en que vivíamos, y comimos los manjares de Dios, y nos saciamos de la palabra de Dios, y nos saciamos de la bondad de Dios, y nos saciamos del Espíritu Santo. Y de pronto hacerlo del perro, tomar todos esos manjares y no tenerlos en cuenta, sino que volver a lo que dejamos atrás, a la putrefacción, a la inmundicia que dejamos atrás. Y también dice la palabra que, y aunque laven al cerdo, ¿qué hace el cerdo? Báñelo. Y recuerdo de una pareja que tenía un cerdito de mascota, o porque ahora los tienen de mascota, y tenía un cerdito, y eso lo mantenían limpiecito, eso olía hasta perfume y todo, pero no era sino un descuidito, y cuando lo veían, vuelto una cochinada otra vez. Yo digo, por algo se llama como se llama, ¿no? Cerdo, cochino, marrano, puerco. Porque es verdad. Y qué triste, iglesia, que el Señor nos encuentra cochinos, cerdos, marranos, puercos, llenos de pecado, de inmundicia, sucios, malolientes. Nos toma, nos rescata, nos lava, nos limpia, nos perfuma, nos bendice, mis hermanos, nos sana. Y por cualquier situación, volvemos a enmugrarnos, volvemos a la inmundicia. Esos son los creyentes incrédulos. Que ninguno de los que estamos aquí, iglesia, caigamos en eso, en ese grupo de creyentes incrédulos, que dice la palabra, dice que claramente dice el Espíritu Santo que en los últimos tiempos habrán muchos creyentes incrédulos. Algunos se apartarán de la fe. Al volver atrás, rechazan la única manera de salir del pecado. Al volver atrás, rechazan el único camino de salvación, porque no hay más. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es la vida eterna, es la vida abundante. La persona que se aparta de Cristo está rechazando la única manera, no hay más, de salvar su alma. Y está rechazando la única manera
que hay para que después de la muerte, después de que este cuerpo se deshaga en una tumba o que lo cremen o hagan lo que quieran con este cuerpo, cuando deje de respirar, cuando el espíritu salga de este cuerpo, rechazan la única manera cuando vuelven atrás de volver a tener este cuerpo glorificado con espíritu, alma y cuerpo para vivir toda una eternidad con el Señor. ¿No es triste? Los creyentes incrédulos un día fueron cristianos comprometidos, pero volvieron al mundo por el engaño de los anticristos. Hagamos memoria por un momento, iglesia. ¿Se le ha acercado alguna vez alguien a burlarse de lo que crees? ¿A negar lo que crees? ¿A juzgarle por lo que crees? Pues entonces has tenido ahí anticristos tratando de endulzarle el oído. Para que deje los caminos del Señor. Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás, amén. No somos. Padre, yo ato a tu reino, Señor. Ato a tu obediencia a manantial de bendición, Señor, en Cristo Jesús. Saben que abandonar la fe es desobediencia, pero mayormente es cobardía. Abandonar la fe es cobardía, iglesia. Y mire que en Apocalipsis capítulo 21 hay una lista de los que no van a entrar al cielo, o mejor, de los que van a ir al infierno. Hay una lista en Apocalipsis 21:8. Hay una lista y mire cómo empieza este versículo. Pero los cobardes, ¿quiénes más? Los cobardes son los que renunciaron a su fe. Dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, y sigue la lista y termina diciendo, tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. La lista no empieza con los asesinos, ni con los que cometen pecados sexuales, ni estas cosas, ni empieza con los cobardes. En algunas versiones dice los incrédulos. Ahí donde dice los que renunciaron a su fe, los incrédulos. O sea, los creyentes incrédulos, si no regresan, tienen un lugarcito en las playas del infierno. Y es tenaz ir a ese lugar. Es tenaz. Mateo 24, capítulo 12, el versículo 13, Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13 dice: debido a que habrá mucha maldad en estos finales tiempos, el amor de muchos se irá enfriando. Y ese enfriamiento del amor en nosotros, del amor de Dios, es el que lleva a las personas a que un día se hayan deleitado en las cosas de Dios y después de un tiempo estén renegando de ellas y las hayan abandonado. Entonces, por eso
mis hermanos, no podemos nosotros dejar que el amor se enfríe en nosotros, ni por Dios ni por las demás personas. Y uno tiene que reconocer, hoy es difícil a veces mostrar ese amor a los desconocidos generalmente, pero es que nosotros podemos mostrarle amor y el amor de Dios a nuestra familia. ¿Cuántos en nuestra familia están necesitando amor, iglesia? Muchos están necesitando amor, y ese amor se les puede dar con una ayuda económica que necesiten, con una palabra de aliento que estén necesitando en un momento, con la compañía en un momento difícil que estén pasando, o también anunciándoles las buenas nuevas de salvación. Les podemos brindar ese amor, porque está bien. Muchos de pronto quisieron ayudar a una ancianita que iba a pasar la calle y le pidió ayuda, o así no se lo hubiera pedido y fueron a ayudarla, o que porque no la fuera a atropellar un auto o cualquier cosa, y de pronto ahí no volvieron a saber de ellos, y cuando se despertaron estaban desnudos, les habían desocupado las cuentas bancarias y cosas. Eso está sucediendo. Entonces uno se puede disculpar, sí, yo por eso no ayudo a nadie. No, mis hermanos, tenemos familia, tenemos amigos conocidos, muy queridos, a los cuales podemos brindarle el amor de las formas que hablamos y de muchas otras formas. Amén. Entonces no podemos que nuestro amor se vaya enfriando. Pero dice el versículo 13 de Mateo 24, dice: pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Hay una versión de la palabra que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces por eso no podemos volver atrás, iglesia, porque ¿quién será salvo? El que persevere hasta el fin. Amén. Hasta el último segundo de su vida. Y si viene Cristo estando vivos, pues gloria a Dios, hasta ese día tenemos que perseverar. No podemos entrar atrás, no podemos por ningún motivo entrar en ese grupo que estoy llamando creyentes incrédulos. En Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: el final de todo está cerca. El final de todo está cerca. Así que manténganse sobrios, o sea, manténganse despiertos, manténganse alerta, manténganse en sus 5 sentidos. Manténganse con su conciencia abierta a las cosas de Dios, con su alma despierta, llena del Espíritu Santo. Manténganse sobrios y sepan controlarse. Es una advertencia que nos hace el Señor. Sepamos controlarnos, no nos dejemos llevar por las emociones que el mundo nos quiere transmitir. Porque el mundo nos quiere poner patas arriba delante de Dios, utilizando esos espíritus engañosos, esos anticristos. Y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. ¿Por qué se pierde el deseo de orar? Por tener esas emociones descontroladas y no tenerlas bajo la sujeción de Dios, bajo la sujeción del Señor. Claro, hay cosas que nos causan dolor y tristeza, mis hermanos, pero tenemos a nuestro sanador, a nuestro ayudador,
Tenemos al que nunca nos abandona, que me abandonó la esposa, que le abandonó el esposo, que le abandonaron los hijos, que le abandonaron los padres. Iglesia, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recoge. Con todo, con tristezas, con pecado, con dolor, con angustia, con lo que sea, el Señor te va a recoger. No te va a dejar, no te va a abandonar. Y siempre te va a sustentar si confías en Él. Siempre. Joven fui, decía el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y saben que yo lo veo aún en los padres de muchos de nosotros. En el caso de mis padres, ninguno fue profesional. No les quedó pensión. Y los vi, sus mejores años fueron los últimos, porque Dios los sustentó y nunca los desamparó y siempre los bendijo. Y no siempre porque nosotros como hijos los honráramos siempre, porque había veces que de pronto los descuidábamos por alguna razón, pero siempre el Señor enviaba a alguien para honrarlos y bendecirlos. Y esto es poderoso. Y sobre todo, ámense profundamente, dice la palabra, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Saben por qué a veces se vuelve imposible perdonar, iglesia? Porque hemos dejado el amor de Dios a un lado. Dios tuvo tanto amor por nosotros que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Y su Hijo Jesucristo era Dios mismo allí, clavado en una cruz, atormentado por nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras maldiciones. La condena que nosotros debíamos llevar, Él la cargó ahí en la cruz del Calvario. Y eso todo fue por amor, iglesia. Y esos brazos abiertos ahí clavados en esa cruz, ¿saben qué nos estaban diciendo? ¿Por qué lo permitió Dios? Porque Él nos estaba diciendo: siempre estoy con los brazos abiertos para ofrecer mi perdón. Ninguno que venga a mí a buscarme arrepentido lo voy a echar fuera, a ninguno. Lo recibiré con los brazos abiertos. Las heridas que ves en mis manos, en mi cabeza, en mi costado, en mis pies, eran las heridas que debíamos llevar nosotros. Pero Él las llevó por amor. Y de ese amor abundante en la cruz del Calvario que Él impartió para nosotros, fue que puso en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo vino a habitar aquí. Entonces, ¿por qué a veces decimos se me acabó el amor? Mentira. El amor nunca deja de ser. Hay 3 cosas, dice la palabra de Dios, que permanecerán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor de ellas. No dejemos que se enfríe nuestro amor. Hay muchas formas de demostrar amor, iglesia. Estos tiempos críticos sirven para separar a los verdaderos cristianos de los falsos, o de los que son cristianos por conveniencia, porque muchas veces muchos son cristianos por conveniencia. Cuando les conviene son cristianos,
y cuando no les conviene, dejan de ser cristianos. Cuando usted se sienta presionado a darse por vencido y darle la espalda a Cristo, recuerde los beneficios de permanecer firme y continúe viviendo para Él. ¿Cuántos beneficios hemos recibido de parte de Dios? ¿Por qué vamos a volver atrás? Que en nuestra oración le digamos a nuestra alma: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque tú eres quien perdona todos mis pecados, quien sana todas mis dolencias. Perseverar con paciencia no es una manera de ganarse la salvación, sino la evidencia de que usted está realmente comprometido a seguir a Jesús. A veces pensamos que no son muchos los que siguen nuestra senda, porque a veces pensamos que, como le pasó al profeta, diciendo: no, es que no he quedado sino yo solo, todos los demás se han descarriado. Y el Señor le dijo: no, hay 7,000 que aún me adoran. Y el profeta no los veía por ninguna parte. Y entonces a veces nosotros pensamos que no son muchos los que siguen nuestra senda, pero ten por seguro que son más de los que nos imaginamos. Muchos más de los que nos imaginamos en el mundo. Iglesia, en China hay millones, en Irán hay por miles, y donde menos nos imaginemos hay buscadores de Dios llenos del Espíritu Santo. Agradezcámosle a Dios que aquí aún hay libertad para profesar nuestra fe. Aunque se corren peligros, no son, diría yo, tan graves como los que se corren en algunos lugares del mundo. Y saben que algunos de los que hoy están creyendo y están siguiendo el camino de Cristo, ¿sabe por qué se encuentran allí? Gracias al ejemplo de alguno de nosotros. A veces no lo vemos. Recuerdo a mi suegra que dice, a veces le he escuchado decir: es que yo no he hecho nada para el Señor. Le parece poquito todas sus hijas cristianas, sus yernos cristianos, sus sobrinos cristianos, sus nietos, en el caso de ella, sus nietos cristianos, bisnietos. Ahora, su yerno preferido cristiano. La cadena que sigue, mis hermanos conocedores de la palabra de Dios, sus esposas, y siga la cadena. Y a veces pensamos que no hemos hecho nada para Dios, mis hermanos. A una persona que le hayamos llevado la palabra de Dios, mis hermanos, podemos haber hecho una obra maravillosa. He oído una historia de alguien que dice que él solo le compartió la palabra a una persona. Dijo, ese es el testimonio, que él solo le compartió la palabra a una persona. Pero resulta, iglesia, que fue uno de los más grandes evangelistas de la historia de la humanidad, que llevó millones de personas al Señor. Entonces, esas perlas también le pertenecen a Él. Entonces no nos quedemos sin hablarle a alguien del Señor, iglesia, y de discipularlo y de llevarlo por el buen camino. Y al que veamos que se quiere salir, atraigámoslo y cuidémonos nosotros de no caer. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Amén.
Cuando esté tentado a vacilar en su fe o dejar de seguir a Cristo, fije la mirada en lo que Él ha hecho por usted y en lo que le ofrece para el futuro y siga por el buen camino. No vamos a volver atrás. Y quiero terminar leyendo en Hebreos capítulo 10. Voy a leer versículos 35 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no pierdan la valentía que tenían antes. Iglesia, no perdamos la valentía que hemos tenido. Recordemos cuando recién conocimos al Señor, ¿qué hacíamos? Al que se nos pasara por delante le hablábamos del Señor, ¿cierto? Al que se pasara por delante, y el Señor nos está diciendo: no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco el que va a venir vendrá, no tarda. Dentro de poco el que va a venir vendrá, no tarda. ¿Estás esperando a Dios? ¿Estás esperando algo de Dios? El que va a venir vendrá, no tarda, iglesia. Y su regreso por su iglesia no tarda. El aprobado por Dios, o sea, nosotros somos aprobados por Dios, amén, vivirá por la fe. Pero dice el Señor: no me agradará si por temor, si por cobardía se vuelve atrás. Pero vamos a decirle al Señor lo siguiente, pongámoslo ahí en pantalla, el 39, el versículo, y vamos a leerlo todos, por favor, como si se lo estuviésemos diciendo al Señor. Digámosle: pero nosotros no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia.